En este video vamos a ver cómo crear una clase de Java, el método principal y cómo declarar variables. Vamos a tomar el proyecto llamado proyecto ejemplo, que está acá, y en él vamos a crear una nueva clase de Java. Para crear una nueva clase de Java, vamos a seleccionar Source Package, vamos a dar botón derecho, y en este menú contextual vamos a seleccionar New. Dentro del segundo menú que aparece, vamos a elegir Java Class. Este va a ser el tipo de archivo que vamos a crear, un archivo de clase de Java. Ahora aparece la ventana donde se nos pide que nosotros le demos el nombre a esta clase. Si se fijan, por buenas prácticas de programación, el nombre que está por defecto empieza con mayúscula, usa notación de camello, en donde cada palabra comienza con una letra mayúscula. Todas las clases en Java comienzan a escribirse con mayúscula. Entonces a este vamos a llamarle ejemplo. ¿Okay? Le damos terminar. ¿Sí? Y ya tenemos aquí un archivo creado que se llama ejemplo, ¿sí? Ejemplo.java, y la estructura que se genera es public class ejemplo. Todas las clases en Java son públicas y tienen el nombre que nosotros le hayamos puesto. En el proyecto, aquí está creado ya el archivo ejemplo.java. ¿Sí? Es importante notar que después del nombre de la clase, que en este caso es ejemplo, se abren unas llaves y después se cierran esas llaves. Todo lo que nosotros vamos a escribir como parte del código deberá ir dentro de esta llave principal que abre y de esta llave principal que cierra. Entonces vamos a escribir el método principal que se llama main. Para eso lo hacemos de la siguiente manera. Va a ser un método público, estático, y que no va a regresar ningún tipo de dato, o sea, void. El método se llama main y como argumento le vamos a pasar un string. ¿Sí? Los corchetes que vamos a poner ahorita significa que va a ser un arreglo de tipo string y una variable llamada arg. El nombre de la variable es indistinto al nombre que le pongamos. A continuación abrimos las llaves de que ahí inicia el método y al darle entes automáticamente NetBeans nos cierra esas llaves que abrimos. Este método main es el método principal. Para declarar una variable en Java tenemos que hacerlo con la siguiente sintaxis. Primero ponemos el tipo de dato, posteriormente el identificador y después inicializamos el valor de esa variable, el valor con el que va a comenzar. Por ejemplo, vamos a declarar una variable int. Int es el tipo de dato para números enteros, ¿sí? Que se llame edad. Y la vamos a inicializar con 50. ¿Okay? Es importante que el valor de inicio corresponda al tipo de dato que nosotros declaramos. 50 es un número entero. ¿Sí? Vamos a declarar ahora una variable de tipo float. Float es el tipo de dato numérico para manejar números con parte entera y parte decimal. ¿Sí? Entonces la variable vamos a llamarle área. ¿Okay? Y la vamos a inicializar con 100.25. Aquí es importante que nosotros al final le pongamos una F de float para que el lenguaje interprete que 100.25 es un flotante. El siguiente tipo de dato numérico que existe se llama doble. ¿Okay? Vamos a llamarle a la variable volumen. ¿Sí? Doble es un tipo de dato para almacenar
números demasiado grandes y además precisos. La precisión tiene que ver con la cantidad de dígitos decimales que pueda manejar el tipo de dato. Vamos a ponerle, por ejemplo, 80 punto, por ejemplo, este número. ¿Sí? Ok. Otro tipo de dato que tenemos para manejar caracteres es el tipo char. ¿Sí? Vamos a declarar una variable llamada símbolo y la vamos a inicializar con cualquier carácter. Aquí es importante hacer notar que los char deben de ir entre apóstrofes o comillas simples. Y por ejemplo, vamos a poner como char un ampersand. ¿Ok? Y finalmente vamos a declarar un tipo cadena o tipo string. ¿Sí? Vamos a poner la variable nombre ciudad y la vamos a inicializar con un valor, el cual tiene que ir entre comillas dobles. Ok. De esta forma se declaran las variables, ¿sí? Resumiendo este video, la sintaxis para declarar una variable es el tipo de dato, el identificador y luego un signo igual y le asignamos el valor de inicio. Y los tipos de datos numéricos que maneja Java son tres: int, float y doble. Int para números enteros, float para números que tienen parte entera y parte decimal, y doble para números con parte decimal, pero de una precisión muy alta. ¿Sí? Char es el tipo de dato para manejar cualquier símbolo y va entre comillas simple. Y string es una clase que nos va a permitir manejar cadenas. Las cadenas van entre comillas dobles. Por buenas prácticas de programación, todos los nombres de variables o todos los identificadores que les vamos a poner a las variables deben de empezar con una letra minúscula. Y recordemos que si vamos a utilizar dos nombres como parte del nombre de una variable, como en este caso el ejemplo que pusimos para tipo string, que utiliza nombre y ciudad, usamos la notación de camello, que significa que la primera letra de cada palabra empieza con mayúscula. En este caso, pues la C de ciudad empieza con mayúscula. Bueno, pues de esta manera podemos declarar, bueno, crear una clase, construir el método main y declarar variables.